Señal. Les damos una bienvenida a la escuela bíblica Nuevo Destino. Cada persona que nos está mirando por las redes sociales, usted también es bienvenido a venir a la iglesia Escuela Bíblica Nuevo Destino, donde personas están aprendiendo la palabra de Dios en una forma sistemática, donde usted también puede aprender de la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando en el libro número 3, página 27. Libro número 3, página 27, empezando con la escritura de Juan, capítulo 15, versículo 9. El título del mensaje que tengo para hoy es, escúcheme bien, viviendo en el ahora. Diga conmigo, viviendo en el ahora. Escúcheme bien. Esta semana tuve una experiencia súper especial que literalmente afectó mi vida en una forma positiva. Bájale un poquito a la música. Afectó mi vida en una forma muy positiva y me ayudó mucho en mi vida espiritual. Aprendí la importancia de vivir en él ahora. ¿Me está escuchando? Y ahorita se lo voy a explicar. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Las acciones que usted toma tiene que ver por lo que usted piensa. Cambie su modo de pensar y cambiará su vida. Empecé a darme cuenta que dentro de mí se pudiera decir que existen dos personas. Escúcheme bien. También dentro de usted. Escúcheme bien. Está la persona verdadera, que significa lo que yo soy en Cristo Jesús. Este es el verdadero yo. El verdadero yo no es mi cuerpo. El verdadero yo no es mi mente. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, mente y cuerpo, si pudiera decirlo de una manera más sencilla. Pero el verdadero yo no es mi cuerpo. El verdadero yo no es mi mente. El verdadero yo es mi espíritu. Y mi mente muchas veces se revela, si no tengo cuidado, si la dejo vagar, se revela a lo que es el verdadero yo. Mi verdadero yo es el espíritu. Escúcheme bien. Cuando yo vine a Cristo Jesús, mi vieja naturaleza fue quitada y en mi espíritu Dios puso una nueva naturaleza creada a la imagen y semejanza de Dios. Dios puso la nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Entonces le puedo decir que el verdadero yo es esa naturaleza divina de Dios. Tengo que aprender a vivir en el ahora, en lo que soy en Cristo Jesús. No en el pasado. El pasado es el falso. Es el yo antiguo. Es el falso. El futuro puede ser que llegue, puede ser que no. Y ahorita van a entender más lo que estoy diciendo. Entonces necesitamos aprender en lo que Dios dice de nosotros ahora. Y aceptar eso que Dios dice de nosotros en Él ahora. No dejarlo para el futuro. ¿Me está escuchando? Se lo voy a explicar. Por ejemplo, voy a empezar con la primera escritura. Juan capítulo 15, versículo 9. Ya me la deberían haber puesto, ahí está. Juan 15, 9. Por ejemplo, escúcheme bien. Aprendí que no es que Dios me va a amar, inclusive ni siquiera que voy a tratar de hacer el bien para que Dios me ame. No. Aprendí que Dios me ama ahora. Y aprendí a recibir lo que Dios dice de mí y vivirlo en el presente, en el ahora. Déjenme explicar a lo que me refiero. Por ejemplo, Jesucristo, hablando en Juan capítulo 15, versículo 9, dice: como el Padre me ha amado ahora. ¿Cuándo me amó el Padre? Ahora. Me ha amado, ya me amó, me ama. Pero escúcheme bien. Jesucristo dijo, él hablando con sus discípulos, decía: así como el Padre me ha amado a mí, de la misma manera yo los he amado a ustedes. Y lo dice: permanece ahora en mi amor.
¿Qué significa esto? Escúcheme bien con mucha atención, por favor. No es fácil de entenderlo porque tienen que entenderlo en el Espíritu. Yo lo recibí en el Espíritu esta semana y literalmente revolucionó mi vida. Ya sabía muchas de esas verdades, pero como las pude comprender en una profundidad más. Escúcheme bien. Primeramente, lo que Jesucristo dijo: de la misma manera que Dios me ama a mí, de la misma manera, no menos. Jesucristo dice: así yo los amo a ustedes ahora. Y lo dice: permanece en mi amor. ¿Qué está diciendo? No lo dudes, créelo, vive en el ahora. Vive creyendo que yo te amo de la misma manera que Dios me amó a mí ahora. Escúcheme bien. Ahorita lo estoy oyendo con su mente. De repente, si lo recibe en su espíritu, es diferente. De repente realicé: wow, Jesucristo me ama a mí de la misma manera que ama Él a Dios. Soy tremendamente amado ahora. Y si Jesucristo me ama a mí de esa manera, ¿cómo voy a vivir infeliz? ¿Qué problemas tengo si Jesucristo me ama a mí de la misma manera que el Padre lo amó a Él? ¿Qué problemas tengo si Dios me ama a mí de la misma manera que Dios amó a Jesús? Cuando lo miro de esa manera, escúcheme bien, y vivo en el ahora, los problemas parece que se hacen más chiquitos. Es como la hormiguita que un elefante estaba detrás de ella y la cuidaba. Y de repente vino un lobo. No, los lobos no hacen así, ¿verdad? Y la hormiguita voltea para atrás y mira al elefante que está con ella y dice: ay, lobito, no sabes ni con quién te estás metiendo. Pues así yo puedo decir, porque vivo en el ahora. Ay, Satanás, hay problema, no sabes con quién te estás metiendo. Jesucristo está conmigo. El Dios Todopoderoso está conmigo ahora. Y escúchame, algo sucede cuando vivimos y creemos esto en el ahora. No camino con inferioridad, no camino con tristeza, camino con alegría, porque sé que Él me ama a mí ahora. El problema, ¿sabe qué es? Que muchas de las cosas de Dios las queremos dejar para el futuro. Ay, quisiera que Dios me amara a mí de esa manera, en lugar de vivir en el poder, le voy a llamar así, el poder de la hora, viviendo en la hora. Vamos a ver otras escrituras para que, y poco a poquito lo va a estar empezando a entender mejor. Por ejemplo, hay promesas que Dios nos ha dejado para que vamos a participar de todo aquello que ya es de nosotros ahora. Otra vez le añado la palabra ahora. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Note cómo dice. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo. No, yo ya no voy a pensar como piensa el mundo. ¿Me está escuchando? Mi manera de pensar no va a ser como piensa el mundo. El mundo mira en lo natural. Mira un problema, se desespera, porque mira todo en lo natural. No mira quién está con él. Nosotros no. Nosotros sabemos quién está con nosotros, y que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué recibimos el espíritu que proviene de Dios? Ahí lo dice: para que sepamos lo que ya Dios nos ha concedido ahora. Ya lo tenemos ahora. No estoy tratando de tener algo que ya tengo. Ya lo tengo ahora. Escúcheme bien, por favor, porque poco a poquito
va a empezar a recibir más revelación. Aún si no lo entiende en su totalidad lo que estoy diciendo, sígame escuchando. Ahí dice claramente que tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que Dios ya nos ha concedido ahora. Ya es mío ahora. No estoy tratando de conseguirlo, ya es mío ahora. Es una locura tratar de conseguir algo que ya lo tengo. Y ese es el problema de los cristianos que viven en el futuro. Ay, yo quisiera tener esto, yo quisiera tener esto otro. Pero el Señor dice: ya lo tienes ahora. Recíbelo, ya es tuyo ahora. Sígame escuchando, porque le aseguro que si me sigue escuchando, poco a poco se le va a prender el foco y recibirá la revelación de lo que estoy hablando. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, note cómo dice: y por medio del cual nos ha dado preciosas. Esta escritura que voy a leer, esta fue una de las que recibí una revelación tremenda esta semana. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para el futuro? No, para ahora. Note cómo dice: para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya lleguemos a ser participantes ahora. ¿De qué cosa? ¿De la qué cosa? ¿De qué cosa? ¿Vamos a tener naturaleza divina un día o ya la tenemos ahora? Escúcheme. Si es cierto que antes, a través de Adán, cuando Adán pecó, a Adán le vino, Adán tenía una naturaleza divina cuando él fue creado. ¿Me está escuchando? Prácticamente él era como Dios, con la naturaleza divina de Dios. No había pecado en su vida, no había naturaleza pecaminosa en él. Pero llegó el momento, usted sabe la historia, Adán pecó. Cuando Adán pecó, le vino a Adán ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Y como nosotros todos nacimos de Adán, a través de Adán la naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. Se perdió la naturaleza divina. Pero en su tiempo vino Jesús. Y Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió en la cruz del Calvario, Él murió espiritualmente. ¿Me está escuchando? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió una muerte espiritual, separación del Padre. Y aunque no lo entiendo ahorita, pues yo no tengo el tiempo para explicárselo en detalle, porque ya lo he explicado otras veces. Cuando Jesucristo llevó nuestro pecado y Él fue desamparado por Dios, lo entienda usted o no lo entienda, ¿por qué es que Dios, qué es lo que sucedió cuando cargó nuestro pecado? Cuando cargó nuestro pecado, Él vino a ser como un pecador. Literalmente, Jesús. Ahí cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda. Por ti y por mí. ¿Por qué le dio la espalda? Porque ahí, en ese momento que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado vino sobre Él. Dios le da la espalda. Y aunque no lo crea, la naturaleza pecaminosa, horrible, vino sobre Jesús. Por usted y por mí. Porque nos estaba representando a nosotros. Pero cuando Él muere espiritualmente, algo también pasó. Él ahí estaba pagando por nuestros pecados. Y llegó el momento que terminó de pagar por los pecados. Y ahí dice la Biblia que nosotros morimos juntamente con Él. Inclusive la Biblia dice: nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál viejo hombre? La vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo Jesús. Pero cuando Él resucitó, y resucitó dos veces. Resucitó primero espiritualmente, cuando venció a Satanás en el mismo infierno. Y resucitó físicamente. Cuando Él resucitó espiritualmente, algo sucedió.
la naturaleza de Dios volvió a Él. Cuando la naturaleza de Dios vuelve a Él, como nosotros nos estamos en Cristo Jesús, Él es nuestro representante, la naturaleza vieja fue crucificada junto con Cristo, salió de nosotros. Y la naturaleza nueva vino a nosotros. Y recibí la revelación de una forma más profunda. Wow. Yo soy participante, ahí lo dice, de la naturaleza divina de Dios. En mí tengo la naturaleza divina de Dios. Lo tienen que entender espiritualmente. No lo digo yo, así lo dice la palabra. Mírala, 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 mírala. Lo que Adán perdió, Jesucristo lo ganó una vez más para usted y para mí. Ahora, cuando usted acepta a Cristo Jesús como Salvador, algo poderoso sucede. La naturaleza pecaminosa sale y entra la naturaleza divina de Dios en usted. Y si tengo la naturaleza divina de Dios, ¿por qué es que peco? Porque nuestro viejo hombre dejó un pensamiento que todavía no está acostumbrado a la naturaleza nueva. Es como la persona que no se lo recomiendo. Es como la persona que era un playboy, perdón la expresión, y luego se casa y como que todavía no se acostumbra que ya está casado y todavía quiere andar con un montón de mujeres. Bueno, y eso no puede ser. Ya estás casado, ya debes vivir una vida diferente, porque ya estás casado. Tienes que volver a la realidad. ¡Ey! Ya me casé, y me casé para estar con una sola. Bueno. Jalo, ¿alguien me está escuchando? O al revés, o es como la mujer que su viejo que la maltrataba mal se murió y ahora se casa con un nuevo hombre. Y cuando se casa con un nuevo hombre, todavía quiere seguir viviendo en el recuerdo del viejo. ¡Ya murió! ¡Déjalo! Y gózate en tu nueva relación que tienes con el nuevo hombre. El otro ya murió. O es como la mujer, peor todavía, que tiene un novio y ya el novio hasta anda con otra y todavía te boba, sigue pensando en él. ¡Ya déjalo! ¡Ya es pasado! Pero mientras no dejes el pasado, no puedas entrar al presente y mucho menos disfrutar lo que Dios tiene para ti en el futuro. ¿Por qué? Porque no quieres soltar el pasado que ya murió. ¡Ya murió! Ayer dije estas palabras. Ninguna persona puede vivir la vida plena de Dios. Voy a decir algo profundo y ahorita sigo predicándole. Ninguna persona, marque porque le voy a decir algo profundo. Escúchelo que le voy a decir algo profundo. Ninguna persona puede realmente vivir la vida de Dios hasta que sepa que ya murió. No puede vivir hasta que sepa que murió. Ahorita se lo explico. Y cuando se da cuenta que ya murió, ahora otra cosa más sucede. Se da cuenta que la muerte ya no existe. ¿Cómo? Pastor, ¿qué está diciendo? Lo voy a decir todo completo y luego se lo explico, porque sí es profundo. Para vivir su vida en Cristo, en la plenitud, yo he venido para que tengan vida. Vida es vida en abundancia. Pero para poder tener esa vida abundante con la naturaleza divina de Dios manifestándose a través de su vida, escúcheme bien. El primer paso, tiene que saber que ya murió. Y cuando sabe que ya murió, ahora empieza a vivir, porque ya murió su vieja vida. El viejo hombre fue crucificado. Ahora es que empieza. Pero mientras se trata de vivir la vida sin saber que ya murió, no puede vivirla. El que tenga oído para oír, oiga lo que estoy diciendo. El que me pueda entender, entienda lo que estoy diciendo, porque estoy hablando revelación. Antes de vivir la vida en Cristo, tienes que saber que ya tu viejo hombre fue crucificado, que ya moriste. Y una vez que te das cuenta que ya moriste, empiezas a vivir tu vida en Cristo.
Ya no estás meramente tratando, ahora recibes esa vida. Yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la vida en abundancia? La vida en abundancia no es meramente un montón de dinero. La vida en abundancia no es meramente un montón de lo que le llaman aquí en el mundo felicidad. La vida abundante no consiste ni siquiera en lo que tienes. La vida abundante en su plenitud es la vida de Dios en ti. Es la naturaleza de Dios. Cuando te das cuenta que la vieja vida murió y que ahora yo tengo la vida de Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Oh, ahora puedo tener vida. Y cuando me doy cuenta que ahora tengo vida, ¿cuál vida? La vida de Dios, la naturaleza de Dios. Ahora me doy cuenta también que para mí ya no existe la muerte. ¿Por qué? Porque aunque este cuerpo se va desgastando, el verdadero yo soy mi espíritu. Y ese se va renovando día a día. Y ese no muere. Ahora quizás lo puedes entender. Para empezar a vivir la vida de Dios, primero tienes que saber que ya moriste. Mientras no pase eso, nunca vas a vivir. Y después de saber que ya viviste, ahora empiezas a vivir. Que ya moriste, ahora empiezas a vivir la vida de Dios. Y cuando empiezas a vivir la vida de Dios, se te prende el foco y te das cuenta que esta vida aquí en la tierra no es nada. Es pasajera. Te das cuenta que ahora para ti ya no existe la muerte, que eres eterno, así como Dios es eterno. Alguien alabe y glorifique el nombre de Dios. Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Alguien puede comprender lo que estoy diciendo. Para mí no existe la muerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Me di cuenta de repente que aunque yo tengo, ya tengo, no es que la voy a tener, ya tengo la naturaleza de Dios en mí. ¿Sabe lo que sucede? Que como quedaron residuos de la vieja vida, quedaron las viejas costumbres de la vieja vida. Esas viejas costumbres me quieren arrastrar todavía hacia la vieja vida que ya murió. Igual otra vez como la mujer que ya se casó con el nuevo hombre. Ahora todavía los recuerdos del viejo hombre le quieren arrastrar a vivir como que si estuviera, es más, perdón la expresión, hasta de repente cuando se duerme y de repente despierta, ¡ay! Hasta se asusta porque pensaba que estaba con el viejo todavía. ¡Ya déjalo! ¡Ya murió! Ya tiene uno nuevo. ¿Alguien me está escuchando? Pues de la misma manera, hay personas que ya tenemos la nueva vida en Cristo Jesús, pero seguimos meditando en el que ya murió, en el viejo hombre. Y por eso todavía dicen cosas algunos de los chicos. Ay, me acuerdo cuando me ponía bien loco. ¡Ya déjalo! ¡Ya murió! Me acuerdo cuando hacía esto. Me acuerdo cuando hacía otro. Ya murió. Eso es, mientras no lo dejes morir, mientras no lo dejes muerto, esos recuerdos y esas cosas, si no las dejas, tienen el poder de volver a arrastrarte a la vieja vida cuando ya no es tuya. ¿Pudiera decirlo de esta manera? Lo voy a ilustrar de esta manera. Vengan ustedes dos. Sí, vengan. Lo voy a ilustrar de esta manera para que lo entiendan. Escúcheme bien. Ven también tú. Escúcheme bien, por favor. Aquí ponte, para que lo entienda. Cuando la persona viene a Cristo Jesús, disculpa mi hija, ¿ok? Cuando la persona viene a Cristo Jesús, a este le vamos a llamar el viejo yo, con la naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo?
A esta le vamos a llamar la mente. Y a esta le vamos a llamar la nueva naturaleza. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué sucede? Este es el que ya murió, es el falso. Ya no vive, ya murió. Es el falso. ¿Está conmigo? Ahora, si la mente se identifica con el falso, está viviendo una vida falsa, porque su verdadero yo es el nuevo. Y de repente tuve una experiencia espiritual sobrenatural. No lo voy a confundir con las cosas de las religiones paganas, pero tuve una experiencia esta semana que me dejó, me transformó. Y ocasionalmente he tenido experiencias así que marcan mi vida. Un encuentro poderoso que tuve con Dios. Ya estoy empezando a escribir todo un libro de ello. Pero escúcheme bien lo que me pasó. En lo que me pasó, empecé a realizar cosas como esta. Empecé a realizar, aún en mi propia vida, que había ciertas cositas en mi vida que yo ya no quería en mi vida. A veces tienen que ver quizás con el carácter o con otras cosas más. ¿Está conmigo? Y empecé a decir, ¿por qué? Si yo quiero vivir la nueva vida, ¿por qué es que a veces pienso como la vieja vida? ¿Por qué es que a veces tengo ciertas acciones de la vieja vida si yo ya no las quiero? Escúcheme, mucha atención por favor, no es fácil lo que estoy diciendo. Entonces, lo que hice yo fue, me miré de una manera diferente. Miré que este es el verdadero yo. Yo soy espíritu. Yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios. Yo tengo la naturaleza de Dios. Yo debo de pensar lo bueno, lo puro, lo justo. Pero realicé que de repente no estaba pensando así. Estaba pensando de la otra manera, como pensaba en tiempo atrás. Y claro, como consecuencia, de acuerdo a lo que pensamos, es como vamos a actuar. Y como consecuencia, de repente, actuaba cosas que no debía actuar. ¿Alguien me está escuchando? Pero ahora de repente, yo me miré. Y miré como que me di cuenta que en mí existe más de uno. ¿Cómo? Escúcheme, no estoy hablando de demonios. Escúcheme. Existe el verdadero, el yo verdadero, el nuevo hombre. Y aunque ya murió en mi mente, porque mi mente tiene que ser renovada, y la de todos cada vez más, existe de repente en mi mente al menos el viejo yo que ya murió. ¿Me está escuchando? Ahora escúcheme bien. Y me di cuenta de repente, empecé a mirar. Y lo miré como que si lo estuviera mirando en mi experiencia que tuve espiritual. Lo miré como si se está mirando fuera de mí. Si me puede entender. Miré el nuevo yo. Miré mi mente humana, la naturaleza humana. Y miré el viejo yo. Y miré que de repente, en mi mente al menos, me estaba conformando al viejo yo. Pensaba pensamientos a veces de tristeza, de enojo, de ira. Pero cuando la empecé a mirar desde acá y dije, entonces ahí me di cuenta, con razón actúo en la forma que actúo a veces. ¿Por qué? Porque si pienso de esta manera, eso me lleva a actuar de esta manera, aunque ya murió. ¿Alguien me está entendiendo un poquito lo que estoy diciendo? No es fácil lo que estoy diciendo. Entonces de repente, cuando empecé a mirarlo de esa manera, al contrario, llegó un momento en que me reí. Y dije, ¿cómo he sido tan tonto?
¿Por qué he aceptado este pensamiento? Y en lugar de luchar por tratar de cambiar, quiero ser como el nuevo yo, quiero ser como el nuevo yo. Dije, no, simplemente dije, este ya murió. Voy desde hoy en adelante a conformar mi mente a la mente de Cristo. Voy a conformar mi mente a la naturaleza divina de Dios. Y ahora de repente, como empecé a hacer eso, dije, voy a desechar cualquier pensamiento que sea de la vieja naturaleza. Y ahora empecé a mirar esos pensamientos que había tenido y dije, no más. Te descubrí. Te descubrí. Este no soy yo. Mi mente no soy yo. Esos pensamientos no soy yo. Yo soy la nueva naturaleza de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hice? Deseché estos pensamientos. Dije, no más. Los rechazo. ¿Y quiere decir que ahora ya nunca me vienen ese tipo de pensamientos? Te voy a decir lo que pasa ahora. No, sí pueden venir, pero la diferencia es que ahora cada vez más rápido los desecho. Entre más practico lo que te estoy diciendo, llega el momento que prácticamente los desecho automáticamente. Hasta llegar el momento en que ya prácticamente esos pensamientos ni siquiera me van a atacar más. ¿Por qué? Porque ya lo descubrí. Ya lo descubrí. ¿Por qué voy a ser tonto? Y yo soy este. Y ahora tratar de vivir como este, cuando el verdadero yo soy este. ¿Por qué voy a vivir en el falso en lugar de en el verdadero? No. Decidí que voy a caminar en el verdadero. Me levanto con la nueva naturaleza de Dios. Desde que me levanto digo, wow, tengo la vida de Dios en mí. Tengo la alegría de Dios en mí. Tengo el gozo de Dios en mí. Tengo el poder de Dios en mí. Ahora, no es algo que voy a tratar de tener. Tengo la comunión de Dios en mí. Ahora, no estoy tratando de tener comunión con Dios. Ya la tengo porque tengo la nueva naturaleza de Dios. No estoy tratando de tener poder. Ya lo tengo porque tengo la naturaleza de Dios. No estoy tratando de tener amor. Ya lo tengo porque tengo la naturaleza de Dios. Y si me viene un pensamiento contrario a la naturaleza de Dios, este no soy yo, lo desecho. Y entre más me acostumbro a hacerlo como se lo estoy diciendo, llega el momento cuando va a ser natural vivir en la naturaleza divina de Dios. Ahora empieza a manifestarse la naturaleza divina de Dios a través de nuestros cuerpos mortales. Wow. ¿Alguien me entendió lo que estoy diciendo? Unos sí, otros no. Estoy escribiendo todo un libro en cuanto a ello. Y después, si no lo entendió hoy, después lo va a entender más al ratito. Más al ratito o en otras lecciones que daré. Muchas gracias. Denle un aplauso a estas chicas, por favor. Ahora escúchame bien, por favor. Entonces, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. No estoy tratando de tener la naturaleza divina, no, ya la tengo. Mira, la naturaleza vieja fue quitada, ahora ya tengo la naturaleza divina de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo la vida de Dios en mí. Tengo su gozo, su paz, su poder, su prosperidad, sus pensamientos. Tengo la vida de Dios en mí. Rehúso vivir en la antigua vida porque ya tengo la vida de Dios en mí. Voy a vivir, voy a gozarme en la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Y si de repente el enemigo me quiere arrastrar a la vieja vida, ya no tiene poder sobre mí, porque ya el poder del pecado fue destruido. El poder de Satanás fue destruido. Y yo lo destruí juntamente con Cristo Jesús, porque estoy en Cristo Jesús. Así que cuando vienen luchas y pruebas, en lugar de meterme en desesperación y tratar de luchar por mi propia fuerza, mejor me conformo a las promesas y a la palabra de Dios
y digo: Señor, yo tengo la naturaleza de Dios en mí. Alguien lo expresó de esta manera: ¿por qué voy a vivir como un perro cuando soy humano? Eso es bajarme más abajo de mi condición. Bueno, pues te lo digo de otra manera: ¿por qué voy a conformarme con la vida humana natural cuando tengo la vida divina, sobrenatural de Dios en mí? Tengo la vida de Dios en mí. Tengo la naturaleza de Dios en mí. Puedo caminar en esa vida. Y ahora, al revés, la naturaleza divina de Dios, o pudiera decir así, lo sobrenatural de Dios. Entre más me conformo a eso, empiezo a hacer lo natural en mi vida. Oh, si alguien me entiende lo que estoy diciendo, que alguien me pueda entender lo que estoy diciendo. La página 28 dice así: la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Cuando empezamos a creer estas verdades que le estoy enseñando, eso me da salvación, me libera del viejo hombre que ya murió y me traslada a experimentar la vida de Dios. No tengo que esperarme. No tengo que esperarme para llegar al cielo, para experimentar el cielo aquí en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10 al 12 dice así. Versículo 12 especialmente dice así: venga tu reino ahora. Venga lo del cielo ahora, aquí a la tierra y a mi vida ahora. Estoy experimentando un cachito de cielo aquí en la tierra. Tengo la vida de Dios. No tengo complejos de inferioridad. Tengo la vida de Dios en mí. Romanos capítulo 1 versículo 16. Note lo que dice. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Wow. Este es el evangelio, lo que le estoy enseñando. Esta es la palabra que le estoy enseñando, la palabra de poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Poder liberador. Poder de salvación. Salvación de la vieja vida. Salvación de la vida con hábitos malignos. Salvación de las garras de Satanás. Inclusive, en mayor revelación, salvación de la pobreza, salvación de la enfermedad, salvación de la angustia, salvación de la tristeza. No me avergüenzo de esta palabra que te estoy predicando, el evangelio, porque es poder de Dios. Power of God. Power of God. Poder de Dios. Para salvación, para liberación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Si recibes la revelación de lo que estoy hablando y lo crees, es el poder para salvarte de todo aquello que estás pasando, de la vida infeliz y miserable que Dios no quiere que tú tengas. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y esto es para todos, al judío primeramente y también al griego. A todos, para todos. La palabra de Dios es el poder de Dios para liberación, para sanidad, para prosperidad, para felicidad, para gozo, para salir de la tristeza. A todo aquel que cree. No rehúso vivir triste, porque eso es de la vieja naturaleza. Si algo me trata de oprimir, puedo decir: no. Mi felicidad no es ni siquiera lo que me rodea. Mi felicidad es Cristo Jesús. ¿Y qué me importa si alguien me critica? ¿Qué me importa si alguien no me quiere, si Dios me ama? ¿Qué me importa si alguien no está de acuerdo conmigo? No me importa, porque sé que Dios está
conmigo. Y si Dios está conmigo, Él es la razón de mi gozo y mi felicidad. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La condición a todo aquel que cree. Tienes que creer. Si no lo crees, no lo experimentes. Lo crees y lo experimentas. La palabra de Dios entonces es el poder para sacarte de la depresión, de la tristeza, de la preocupación, de todo lo que te venga. Pero al revés, si tienes pensamientos negativos, te van a venir estas cosas. Escúchame. Los pensamientos negativos son de la vieja naturaleza. Yo no voy a aceptar pensamientos de la vieja naturaleza. ¡Ya murió! Y la voy a ver muerta. ¿Está escuchando? No estoy diciendo que eso nunca va a atacar mi vida, pero entre más aprendo a someterme a las verdades que te estoy enseñando de la palabra de Dios, y más aprendo a resistir al diablo y sus pensamientos malignos, entonces más experimento la naturaleza de Dios, la vida de Dios en mi vida. Te lo ilustro con esta escritura. Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4, 7. Nota cómo dice. Santiago 4, 7. Tremenda escritura. Dice así: sométete a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es el creador, y hay muchas cosas más que usted pueda decir. Pero la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? Bueno, pero la palabra, ¿quién dijo? A ver, hijo, póngase de pie, mi hijo. Denle un aplauso a este muchacho inteligente, qué bárbaro. Eso, bravo, hijo, puedes sentarte. Gracias, mi hijo. Escúchame bien. El verbo es la palabra, hijos. Muy bien dicho, hijo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. También se puede traducir de esa manera. Escúcheme bien. ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme bien. Cuando dice la Biblia, sométete a Dios, no te puedes someter a Dios sin someterte a la palabra. Yo me someto a Dios. Sí, Señor, aquí está mi vida. Aquí está. No. Si te sometas a Dios, te vas a someter a la palabra. Someterte a Dios es someterte a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me someto a Dios, escúcheme bien, yo me someto a los pensamientos de Dios. Me someto a los pensamientos de la palabra de Dios. Me someto a lo que Dios dice de mí. Me someto a que yo tengo la naturaleza divina de Dios en mí. Me someto a esa verdad. Tengo la naturaleza divina de Dios en mí. Resisto al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? Al diablo no lo puedo mirar. Al menos yo no lo he mirado. A lo mejor algunos de ustedes sí lo han mirado. Yo no. Y ni quiero mirarlo tampoco. A ese desgraciado no lo quiero mirar. Lo odio. No lo quiero ver. ¿Está escuchando? Y no le tengo miedo, porque mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Y está debajo de mis pies. Yo no creo que él me quiere mirar tampoco. Cuando menos en eso estamos de acuerdo. Ni yo lo quiero mirar a él, ni él me quiere mirar a mí. Escúcheme bien. Dígame bien, por favor. Escúcheme. Pero cuando me someto a Dios, me estoy sometiendo a su palabra. Me estoy sometiendo a lo que Dios dice de mí. Me estoy sometiendo a los pensamientos de Dios. Yo ahora quiero tener los pensamientos de Dios, los pensamientos de su palabra. Cuando me someto a su palabra y me someto a Dios, ¿ahora qué pasa? Ahora puedo resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Voy a resistir los pensamientos que el diablo quiere ponerme de la vieja vida. Ahora de repente, en esa experiencia que yo tuve sobrenatural, me vi a mí mismo y lo descubrí. Que había veces me pesqué que tenía pensamientos, se lo confieso, pensamientos inapropiados, que no eran necesariamente conforme a la palabra. Pensamientos a veces de enojo, pensamientos de alguien que me hizo cierta cosa. Pensamientos inapropiados. ¿Alguien me está escuchando? Y mientras yo retenía esos pensamientos,
Esos pensamientos tenían el poder contra mí. Pero cuando yo solté esos pensamientos, dije: no, eso es de mi naturaleza vieja. Yo no le voy a desear el mal ni siquiera a mi enemigo. Yo no voy a tener rencor ni siquiera en contra de aquella persona que habla de mí. ¿Me está escuchando? Cuando empecé a pensar de esa manera, decidí soltar, resistir al diablo. Eso es resistir al diablo. No voy a entretener pensamientos de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y mejor me someto a los pensamientos de Dios. Caminar en gozo, en amor, en alegría. O vine a las chicas y les dije: wow, puras princesas de Dios. Y les tiré una sonrisa de Dios. Y eso hace sentir bien a las personas. ¿Alguien me está escuchando? Y es mejor de esa manera. No solamente vivo feliz, hago a otros felices. Pero si por el contrario transmito la naturaleza que ya murió y la quiero traer otra vez a mi nueva vida, entonces ahora ¿qué pasa? Transmito eso a las demás personas. No, no más. Rechazo cualquier pensamiento contrario a la naturaleza divina de Dios. Ese no soy yo. Yo soy una persona de acuerdo a la palabra de Dios, con la naturaleza divina de Dios. Así soy, así seré, así actuaré y así se manifestará en mi vida. Cuando empiezo a hacer eso, ahora noto que la naturaleza de Dios, que la vida de Dios se empieza a manifestar. Y siempre cuando empiezo a pensar de esta manera, aunque me haya atacado el enemigo, en menos de 15 minutos, con el tiempo en menos de 10 minutos, con el tiempo en menos de 5 minutos, con el tiempo en menos de 5 minutos, se va la tristeza, se van los malos pensamientos y son reemplazados por los pensamientos de Dios, hasta que viene siendo algo natural en mí. Hasta que es natural. Así como lavarme los dientes, que ya es natural. Así como bañarme, que es natural. Ahora es natural caminar en la naturaleza divina de Dios. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Se manifiesta en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que es el gozo de Dios aún en medio de la tormenta y en medio de la aflicción que quizás este cuerpo pudiera tener. Alabo, glorifico, doy gracias a mi Dios, porque sé que lo que se mira es temporal, pero sé que lo bueno de Dios es eterno. Escúcheme bien, ya voy a terminar. Paso a la siguiente página, 29. Pablo en la cárcel, él se regocijaba en Dios. Dice la Biblia, ¿y cómo puede ser esto posible? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Escúcheme bien. Dice la Biblia así, Pablo hablando: regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Regocíjate. Pablo estaba en la cárcel. ¿Cómo Pablo podía regocijarse en la cárcel? Porque aunque Pablo estaba en la cárcel, decía: yo sé quién soy. Y aunque humanamente estoy en la cárcel, yo tengo la naturaleza divina de Dios. Nada me podrá quitar el gozo que tengo. Por lo tanto, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la cárcel, aún en medio de estas cadenas, me voy a regocijar en Dios. Y él se regocijaba, cantaba y alababa, sacrificaba alabanza a Dios en medio de eso, y Dios se manifestaba en su vida. Y Pablo podía decir cosas como esta: en medio de gran tribulación tuve la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. David, en otra ocasión, estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, Salmo 34, versículo 1, él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará
de continuo en mi boca. No dejaré que nadie ni nada me quite el gozo de Dios. Hoy, para finalizar, entre todo lo que te estoy diciendo, concluyo diciéndote esto: aprende a vivir ahora. No lo mires para el futuro. En la naturaleza divina de Dios, que es lo que tú eres en tu nuevo hombre. Cuando la Biblia dice, de manera que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, está hablando, la nueva criatura es la naturaleza divina de Dios que está en ti. Deja de verte meramente como una persona humana y mírate a una persona así, como una persona humana, pero con la naturaleza divina de Dios en ti. Tenemos aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. Si no lo ha aceptado es otra cosa. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, la nueva naturaleza divina de Dios viene. Yo le atribuyo a la naturaleza divina de Dios muchas de las ideas creativas que se me vienen a mi vida. Con la naturaleza divina de Dios, y más cuando en tu mente y en tu corazón tu principal propósito es servir a Dios y adelantar el reino de Dios, Dios te da ideas creativas. Ideas creativas para alcanzar gente, ideas creativas para ganar dinero, porque es para adelantar el reino de Dios, ideas creativas para superarte en diferentes áreas de tu vida. Yo creo en la superación continua, en el mejoramiento continuo, y rehúso quedarme estancado, porque tengo la naturaleza divina de Dios. Y el que tiene la naturaleza divina de Dios, escúchame bien, va de gloria en gloria, de poder en poder, no se estanca, sino tiene ese espíritu progresista dentro de él. Quiero avanzar, quiero más, quiero más, quiero más. No en avaricia, en ninguna manera, porque la avaricia es del diablo, pero sí con esa buena intención: Señor, quiero servirte. El clímax de todo esto que te estoy diciendo es que llega el momento el que no solamente tus acciones cambian, sino mejor que eso, llega el momento en que tienes una mente purificada, una mente en que ni siquiera con tu mente quieres ofender a Dios. Una mente en la que inmediatamente desechas cualquier pensamiento que no venga de la nueva naturaleza. Y entre más lo practicas, más rápido lo puedes hacer, hasta que viene siendo algo natural en tu vida. Y eso es lo que quiero que sea en tu vida. Lo estoy poniendo en práctica en mi vida. De hecho, lo estoy poniendo desde hace mucho tiempo en práctica, pero fue esta semana que recibí una revelación más profunda en cuanto a eso, que me está haciendo escribir todo un libro en cuanto a ello. Y eso es lo que yo quiero también que tú tengas. Quiero que aprendas a caminar. Eso es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa que caminas de acuerdo a la nueva naturaleza de Dios, que ya está en ti. No estoy tratando de tenerla, ya la tengo. Voy a caminar en mi nueva naturaleza, en mi nueva vida, la vida de Dios. El que pueda entenderme lo que estoy diciendo, su vida va a cambiar. Ahora de repente, así, mira cómo estoy diciendo, así aprendes a desechar y ya no entretener pensamientos negativos. Hay jóvenes aquí todavía, y escúcheme, jóvenes, que aunque ya están aquí algunos hasta 3 meses todavía, y también algunos padres igual, que todavía entretienen pensamientos de la vieja vida. ¿Hasta cuándo el insensato dejará la insensatez? Es una locura. Lo ilustro de esta manera.
No le miento, mi esposa y yo nos hemos tomado a veces muy buenas vacaciones en lugares hasta exóticos, muy bonitos. Conozco muchísimos países del mundo en los que he ido tanto a predicar como a visitar. Conozco Hong Kong, China, conozco Taiwán, conozco el África y muchísimos, las Bahamas, España, Argentina, Costa Rica, Panamá. Conozco muchísimos países del mundo. He estado en muchos países, a veces predicando, dando conferencias y a veces meramente en vacaciones. Hay veces, por cuestión de identificarme con las personas, por ejemplo, cuando fui la primera vez para Tijuana, el pastor me hospedó literalmente en su oficina y yo me quedé ahí. No hay problema, estoy acostumbrado a todo. Pero escúcheme bien, ya cuando él me conoció bien, me reí yo nomás. Ya cuando él me conoció bien, yo le dije: pastor, no se preocupe, yo pago un hotel y yo voy a ir otra vez para Tijuana, pero le soy franco, me voy a quedar en un buen hotel. Ya no tengo que quedarme así. Hablando francamente, tengo para un buen hotel, tengo para buena comida, pero estoy acostumbrado a todo. El punto que le hago: si trato de vivir, dormir todavía en el carro como en tiempo atrás dormía cuando viajaba, digo, puedo hacerlo, pero ya no tengo que hacerlo. Ya no tengo que hacer eso. ¿Qué le estoy diciendo? Puedo vivir en esa otra vieja vida, pero ¿por qué? Si ya tengo una nueva vida. Disfrute la nueva vida que tiene. Disfrútenla en la abundancia, ningún problema. O disfrútenlo aún cuando no se mira la abundancia. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque tengo la vida de Dios. Si tengo en abundancia, me gozo en Dios. Si en ese momento estoy pasando por cierta escasez, de todo modo no me falta nada, porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y al final de cuentas, mi felicidad es Cristo Jesús. No depende en la abundancia de las cosas que tengo, depende en Cristo Jesús. Hoy quiero orar. Quiero orar para que Dios abra tus ojos a las revelaciones que Dios me está dando, y que también Dios te empiece a revelar en ti. Leí esta semana unos mensajes de un libro nuevo que está escribiendo, de espíritu, alma y cuerpo, que uno de los jóvenes de aquí lo está escribiendo. Y me gocé porque lo miré y dije: wow, Dios le está dando a este joven también revelación. Y me da gusto. Y yo quiero que usted también aprenda a recibir revelación de la palabra de Dios. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Ahí está la abundancia, ahí está la vida abundante, ahí está la felicidad. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo. Wow. Mire, nomás para enseñarle lo que le dije yo que a mí me gusta hacer. No voy a repasar, solamente voy a orar. Es más, lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer aquí en el altar, porque lo quiero orar juntamente con usted. Yo quiero orar en estos momentos, y quiero orar que aquellas cosas que estamos enseñando aquí, que no son meramente conocimiento, hay tal cosa a conocimiento y hay tal cosa a revelación. Revelación es un conocimiento más profundo de las cosas espirituales de Dios. Conocimiento es aquí, revelación es aquí. ¿Alguien me entiende? Otros no. Pero el apóstol Pablo, él oró: que sean abiertos vuestros ojos para que reciban, sí, el conocimiento, y número 2, la revelación, y número 3, la sabiduría de Dios para poner en práctica lo que están recibiendo en revelación. Hoy, una vez más,
Y esa oración se puede hacer hasta todos los días. Señor, abre mis ojos espirituales, dame conocimiento, dame revelación, dame sabiduría de tu palabra, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace experimentar la nueva vida de la naturaleza divina de Dios. Entonces usted que está aquí, que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, quiero orar con usted. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no lo ha recibido, hoy venga y recíbalo, porque ahí es el inicio de todo. Señor, no entiendo todo, pero sí quiero servirte y quiero que cambies mi vida, quiero que entres a mi corazón. Quiero, Señor, servirte con todo mi corazón. Hoy, si tú estás aquí y me das el privilegio de orar contigo y orar por ti,